Buenas tardes cada uno de ustedes. ¿Me escucha? ¿Me Buenas escucha? tardes, licenciado. ¿Sí se escucha? Muy bien. Iniciamos con la clase del día de hoy. Creo que evidentemente ustedes están en semana de evaluaciones, ¿no? El día de ayer, pienso que el día de mañana y conmigo el día viernes, ¿verdad? Así es, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de ser lo más breves y concisos posible con la clase del día de hoy. Y el jueves veremos qué podemos hacer en cuestión de tema de tal vez un resumen en cuanto a cómo más o menos se va a plantear el examen del día viernes. ¿Sí? Em, Les ofrezco una disculpa. El día de hoy, en cuanto al tema del material de apoyo, por cuestiones de problema que tuve a nivel de mi impresora, no pude enviarles el material de apoyo. Sin embargo, hoy por la tarde-noche van a tener el material de apoyo a través de la compañerita Rosy. Ella me va a hacer el favor y se lo va a hacer llegar a cada uno de ustedes. Entonces, yo creo que van a tener unos días para el análisis de ese material de apoyo. Muy bien, iniciamos con la clase del día de hoy. Vamos a ser breves, claros, como les dije, y concisos. El tema a tratar son los obstáculos a la persecución penal. En este caso, cuando hablamos de los obstáculos a la persecución penal, establecemos que efectivamente eh, existe la posibilidad que en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, pueda un juez, el juez contralor, que está persiguiendo penalmente a una persona por la posible comisión de algún delito, abstenerse de seguir ejerciendo o de emitir su resolución porque existe la interposición del abogado representante o el abogado defensor de algún tipo de obstáculo a la persecución penal. Para ello, pues es importante tomar en cuenta una definición de lo que establece o que es esto en cuanto al tema de los obstáculos o el obstáculo a la persecución penal. Y en este caso, según el autor del libro que nos sirve de referencia como bibliografía, pues de acuerdo a ello, pues los obstáculos a la persecución penal y civil son impedimentos que, sin referirse a la existencia del delito o a la responsabilidad del sindicado o imputado, tienen como efecto postergar el ejercicio de la acción penal en el proceso de que se trata o impedirlo definitivamente. Bien. Un ejemplo para que ustedes lo tengan un poco más claro es en cuanto al tema de que una persona está siendo sindicada por el delito de usurpación, también se encuentra en la anotación del libro, en la cual la persona está siendo perseguida por el delito de usurpación. Ustedes saben perfectamente que cuando hablamos de usurpación agravada, pues son delitos que contiene el Código Penal, ¿verdad? Que tienen que ver con eh, posesión o de manera ilegal, quizá, de propiedades. Bueno, pero no vamos a explicar, ustedes ya tienen conocimiento de derecho penal. En este caso, ¿qué pasa? Si una persona está siendo sindicada por el delito de usurpación, pero el abogado viene y interpone una cuestión, un obstáculo a la persecución penal. Porque sucede que con anterioridad la parte sindicada, ¿verdad?, que está siendo, eh, bueno, está siendo investigada por el delito, también interpuso en su momento una acción en contra de la parte agraviada. Y entonces no existe aún una resolución en cuanto al tema de quién está usurpándole a quién, porque ambos, tanto agraviado como sindicado, consideran que son propietarios de un bien, ¿verdad? Y presentan su papelería, presentan obviamente los documentos oportunos que hagan creer la propiedad y posesión de dicho bien. Entonces,
A eso nos referimos. Cuando el juez, al interponerse ese obstáculo a la persecución penal, no puede emitir una resolución a solicitud de parte, solicitud de la parte interesada, toda vez de que existe un proceso en el cual no se ha determinado quién es el propietario del bien. Entonces se tiene que abstener de ejercer esa acción penal hasta esperar que se dé una resolución. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si él emite una resolución, dicta auto de formal, dicta apertura a juicio, ¿verdad? Apertura a juicio o a un juicio oral y público de un debate, y resulta que en contra de la persona es la persona que tenía la razón, ¿verdad? Que tenía la documentación adecuada y que el delito de usurpación no era él el autor del delito, sino que la parte agraviada. A esto me refiero en cuanto a esto de los temas de obstáculos a la persecución penal. Si existe algo aleatorio, ya sea civil o también penal, el juez debe abstenerse y debe respetar o debe suspender para que se ventile o se dilucide dicho aspecto y posteriormente señalar nueva fecha, día y hora para continuar con la audiencia que corresponde. Entonces, a eso nos referimos con el obstáculo o los obstáculos a la persecución penal. Se lo repito, los obstáculos a la persecución penal y civil son impedimentos que, sin referirse a la existencia del delito o a la responsabilidad del imputado, tienen como efecto postergar el ejercicio de la acción penal en el proceso de qué se trata o impedirlo definitivamente. Entonces, acá tenemos entonces la idea de que efectivamente los obstáculos a la persecución penal tienen como objeto suspender dicha audiencia, suspender la continuidad del proceso, porque existe un proceso aleatorio en el cual pues puede dilucidarse algo a favor o en contra, y entonces debe el juez abstenerse o bien suspender la audiencia para una posterioridad y que se lleve a cabo un tiempo adecuado para que para que se dé una resolución de ese tema de carácter aleatorio. Esto es en cuanto al tema de los obstáculos a la persecución penal. Esta es su definición y un ejemplo, espero que me lo hayan captado. Y posteriormente, pues hablamos de clases de obstáculos a la persecución penal. Cuando hablamos de clases a estos obstáculos a la persecución penal, establecemos que son tres. En primer lugar, se encuentra la cuestión prejudicial. Posteriormente, se encuentra el antejuicio. Y como número tres, ¿verdad? Las excepciones. Se lo repito. En cuanto a las clases de obstáculos a la persecución penal, número uno, están, en primer lugar, la cuestión prejudicial, número dos, el antejuicio, y tres, las excepciones. Cuando hablamos de las excepciones, se subdividen. Las excepciones se subdividen en las siguientes, y son cuatro. Como inciso A, incompetencia. Inciso B, falta de acción. Inciso C, extinción, son tres, extinción de la persecución penal. Esto es en cuanto al tema de la clasificación de los obstáculos a la persecución penal. En este caso, entonces, por supuesto que el ejemplo a esos obstáculos a la persecución penal establece lo que es esa cuestión prejudicial y el ejemplo que yo les diga. Dígame, Luis. Sí, Lick, disculpe. ¿Podría repetir las tres excepciones? Perdone. Sí, con mucho gusto. En cuanto a las excepciones, son tres. A, incompetencia. B, falta de acción. Y C, extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Estas son las tres
son las tres subclases de excepciones, ¿verdad? Y entonces, como cuestión prejudicial, establecemos perfectamente el ejemplo de la usurpación, ¿verdad? Esa cuestión prejudicial quiere decir que para el proceso penal en contra de una persona porque está pendiente otro proceso en el cual la persona que está siendo agraviada puede ser la persona sindicada en el otro proceso. Entonces, un juez debe esperar a que se dé una resolución de ese proceso y continuar con el proceso que se sigue en contra de la persona, ¿verdad? Y acá, efectivamente, a eso nos referimos con esa cuestión prejudicial. Bueno, la idea que tenemos en cuanto a la cuestión prejudicial es que existe prejudicialidad cuando la solución del proceso penal depende de la solución de otro proceso, ¿verdad? A eso nos referimos, ¿verdad? Porque no podemos, o el juez no debe continuar con el proceso porque existe otro proceso del cual pues es importante que se dé esa resolución del mismo, porque de lo contrario podría afectar a esa resolución emitida por el juez. Entonces, el juez debe esperar a que se dé esa resolución y continuar con el proceso. Esto es en cuanto a la cuestión prejudicial. También, según el autor, se dará cuando hay un ejemplo, considero yo, ¿verdad? Como ejemplo, establece que se dará cuando la solución del proceso dependa de otro proceso penal no acumulable. Por ejemplo, dice acá, Juan denuncia a Pedro por la comisión del delito de homicidio y Pedro interpone una querella contra Juan por calumnia, ¿verdad? Entonces, la querella no podrá resolverse hasta que no se determine si la denuncia era cierta o era falsa. Ese es otro de los ejemplos en cuanto a esta cuestión prejudicial, donde se encuentra regulado la cuestión prejudicial. Bueno, se encuentra regulado en el artículo 291 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita, ¿verdad? Entonces, cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá a su vez noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Entonces, acá está establecido entonces dónde se encuentra su fundamento legal, artículo 291 del Código Procesal Penal, ¿verdad? El artículo 292 también del Código Procesal Penal establece ese planteamiento de esa cuestión y sus efectos. Entonces, al analizar el artículo 292, es importante darle lectura. En este caso, establece lo siguiente: planteamiento de la cuestión y efectos. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito fundado o bien oralmente en el debate, perdón. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público se deducirá ante el juez que controla la investigación. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admita demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Entonces, acá el artículo 292 establece ante quién se plantea y bajo qué condiciones, ¿verdad? Ante un tribunal, si es dentro del debate, pues establece que debe ser planteada por escrito, ¿verdad? Fundado y oralmente.
Sin embargo, durante el procedimiento preparatorio, o sea, la etapa intermedia, también es a cargo del Ministerio Público y obviamente se deducirá ante el juez que controla la investigación. Entonces, esto es en cuanto a su planteamiento y la cuestión y efecto. Perdón, planteamiento de la cuestión y efectos. Entonces, hablamos de lo que es la cuestión prejudicial. Inciso número 2, en cuanto a los obstáculos a la persecución penal y su clasificación. Entonces, la cuestión prejudicial es número 1 y el inciso número 2 establece el antejuicio. Bueno, es importante tomar en cuenta una definición y según el autor del libro, el antejuicio es una autorización necesaria para perseguir penalmente a las personas que gozan de dicho derecho. El derecho de antejuicio es otorgado por la Constitución y las leyes de la República a ciertas personas, en función del cargo que ocupan o por aspirar electoralmente a los mismos. Entonces, continúa, según lectura del libro, el antejuicio es una garantía para que las personas que ejercen ciertos cargos públicos de especial relevancia, ¿verdad?, puedan desempeñar adecuadamente su trabajo sin ser molestados o desprestigiadas por denuncias o querellas sin fundamento. Entonces, ¿a qué nos referimos con el tema del antejuicio, verdad? Obviamente la misma palabra lo establece, antejuicio, ¿verdad? Debe haber ese privilegio que tienen algunas personas que trabajan para alguna entidad en específico o a los determinados funcionarios, no todos los funcionarios públicos, pero algunos funcionarios públicos, también lo hay en cuanto a algunas personas que son que trabajan para el organismo judicial y tienen algún tipo de representación importante como son las magistraturas. En el mismo sentido, las personas que son inscritas para ostentar a un cargo público, puede ser candidato a alcalde, a presidente, a diputado, etcétera. Ellos gozan del beneficio de ese antejuicio, ¿verdad? Y por supuesto que al hablar de antejuicio, pues obviamente pues se habla del tema de la inmunidad, que son inmunes, no pueden ser detenidas por así, sino que debe verse primero, debe haber primero un procedimiento y ese procedimiento establece el antejuicio y desde luego que si se recomienda, ¿verdad?, porque acá si es planteada una denuncia en contra de un funcionario o en este caso, como estamos en año de elecciones, en contra de una persona que está haciendo, quiere ser candidata o es candidata más que todo a un cargo público a través de las elecciones, pues entonces se debe y respetar el procedimiento especial en contra de esta persona, ¿verdad?, que goza del beneficio de antejuicio. Por supuesto que esta persona, pues debe haber una denuncia en contra con medios de investigación, medios de convicción adecuados y le nombran un juez pesquisidor. Ese juez pesquisidor analizará, ¿verdad?, si hay fundamento serio, considera que se debe continuar con el mismo y que dé como sugerencia que efectivamente se siga con el proceso en contra de la persona antejuiciada. Y entonces ya conocerá un tribunal de alzada y continuará con el proceso y obviamente se le quitará el beneficio de ese antejuicio, de la inmunidad, y entonces ya iniciaría un proceso penal en contra de la persona. Esto es en cuanto al antejuicio. Te lo repito, como definición, el antejuicio es una autorización necesaria para perseguir penalmente a las personas que gozan de dicho derecho. El derecho de antejuicio es otorgado por la Constitución y las leyes de la República a ciertas personas en función del cargo que ocupan o por aspirar electoralmente a los mismos. Entonces, ya establecimos, ¿verdad?, que el antejuicio es una garantía para que las personas que ejercen ciertos cargos públicos también no sufran esos vejámenes de ser mal informados o interposición de denuncias falsas, ¿verdad? Eso sería muy bajo. Sin embargo, lamentablemente, si escuchamos nuestra realidad a través de los medios, bueno, no todos los medios son tan certeros con su información, pero algunos sí,
En cuanto al tema de que algunas personas, pues sí, son, bueno, utilizan algún método inadecuado en contra de ellas para que no puedan sentar a participar en elecciones, y para ello, pues, desde luego, ¿verdad? Buscan alguna denuncia, ojalá que no sea falsa, ¿verdad? Porque si fuera falsa es para que la persona sea perjudicada y no pueda participar. Pero bueno, son situaciones que se dan lamentablemente. Entonces, en el caso de los candidatos a cargo de elección popular, se busca asegurar la libre elección y evitar el uso del proceso penal como un arma electoral. Pero lamentablemente esto no se da, ¿verdad? Hay mucha deslealtad en ese sentido, ¿verdad? Entonces, obviamente, quienes respaldan ese privilegio del antejuicio, pues la Constitución Política de la República de Guatemala y obviamente su ley, ¿verdad? O sea, la ley de antejuicio. Entonces, las personas que gozan de este derecho no pueden ser detenidas salvo, ¿verdad? Salvo en supuestos delitos de flagrancia. Esto pues, hace 4 años aproximadamente, pues existía, bueno, se dio en contra de un diputado, ¿verdad? Que flagrantemente, pues, sorprendieron que se encontraba bajo efectos del licor. Esto fue muy cuestionable en el sentido de que porque era diputado, no lo detuvieron porque algunos consideraban por falta de conocimiento que como era diputado, pues gozaba del beneficio de esa inmunidad y que tendría que ser a través de un antejuicio. Pues no, efectivamente una persona que flagrantemente comete un delito, no obstante que goza del beneficio del antejuicio y goza de inmunidad, pues por esa flagrancia misma puede ser detenida. Esto es en cuanto a el antejuicio, ¿verdad? El derecho al antejuicio cesa en el momento en el que la persona deje de ocupar el cargo o ser candidato. Como ejemplo también de nuestra realidad nacional en cuanto a la política, pues el presidenciable de hace 4 años, ¿verdad? Deja de serlo y en ese momento toma posesión el que actualmente se encuentra como presidente de la República, y él en ese momento no se sabe ni cómo ni dónde, pero logró llegar a otra entidad que fue creada, ¿verdad? Al Parlacén, y en ese momento, no sé si 11, 12, no sé, de la noche, fue nombrado, ¿verdad? Fue nombrado como ya magistrado de la, no sé si es magistrado, tengo la duda, en cuanto al tema de que integraba esta entidad nueva que es el Parlacén. Y como ya integrante del mismo, también goza del beneficio de antejuicio y también de inmunidad, y por eso no fue detenida, ¿verdad? Yo creo que todos o algunos recuerdan ese incidente donde también le tiraron, bueno, eh, algunas cosas a dicho candidato, ¿verdad? Por esa situación que lamentablemente solo en Guate se ha escuchado. Esto es entonces en cuanto al tema de cese al derecho de antejuicio, ¿verdad? Es cuando dejan de tener o dejan el cargo público, entonces ya no tienen derecho al beneficio del antejuicio, ¿verdad? Y como sustento legal establece el artículo 3 de la ley de antejuicio en materia de antejuicio, que el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa, ¿verdad? Que haya un juez pesquisidor que considere que se debe haber esa formación de causa en contra del funcionario o candidato en este caso, ¿verdad? En cuanto a su fundamento legal, ¿dónde se encuentra regulado el antejuicio? Bueno, se encuentra regulado en cuanto a lo que nos compete dentro del Código Procesal Penal, el derecho procesal penal, pues el antejuicio se encuentra regulado en el artículo 293 del Código Procesal Penal. En cuanto a ese artículo 293 del Código Procesal Penal, que establece el antejuicio, establece que
Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás, se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer a los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan ese privilegio, o sea, el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera de la conformidad de un gobierno extranjero. Entonces, ahí estamos en cuanto a el fundamento legal de lo que es el antejuicio. Y número 3, en cuanto al tema, inciso número 3, en cuanto a la clasificación de los obstáculos a la persecución penal, pues establecemos lo que es las excepciones. Y en este caso, ¿a qué nos referimos con las excepciones? Hay varios criterios en cuanto a su definición, pero vamos a adoptar uno de ellos. Sin embargo, podemos hacer mención de ellos. Por ejemplo, hay alguien, o sea, que establece el libro, Aroca Montero y Corado Chacón, que establecen que generalmente la doctrina, cuando inicia el estudio de la oposición o resistencia del demandado, lo hace utilizando la palabra, la de excepción o excepciones. Posiblemente esta palabra es la que más debates ha suscitado en el proceso, en el derecho procesal, y ello hasta el extremo de que pueden encontrarse tantos significados como autores. Y las cosas se complican aún más cuando se trata de clasificar las excepciones, pues entonces las opiniones conducen a privar al tema de toda claridad, ¿verdad? Esto es lo que ellos consideran en cuanto al tema de las excepciones. Sin embargo, en cuanto al manual del fiscal, que es muy importante y es al que vamos a referirnos como una definición de las excepciones las pueden plantear las partes a lo largo del procedimiento, aunque podrán ser asumidas de oficio por el juez o tribunal, siempre que la cuestión no requiera de instancia del legitimado a promoverla. Las excepciones se tramitarán en forma de incidentes y no suspenderán la investigación durante el procedimiento preparatorio. Las excepciones no impuestas durante el procedimiento preparatorio se podrán plantear durante el procedimiento intermedio, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, esas excepciones las contempla, bueno, esto más adelante lo analizaremos en cuanto a dónde se encuentra regulado, ¿verdad? También otro pensador establece que otro de los obstáculos se leen en el artículo, bueno, el artículo 294 del Código Procesal Penal, con las cuales se pretende anular la eficacia total o parcial de la acción, lo que viene a ser una oposición de defensa contra dicha acción para extinguirla o impedirla, ¿verdad? De ahí que el precepto las considere como opositoras al desarrollo de la persecución y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Su trámite corresponde al juez de primera instancia o tribunal competente. Esto es en cuanto a puntos de vista. Entonces, de acuerdo al manual fiscal, las excepciones las pueden plantear las partes a lo largo del procedimiento, aunque podrán ser asumidas de oficio por el juez o tribunal, ¿verdad? Entonces, acá, ¿dónde se encuentra regulado las excepciones? Se encuentran regulados en el artículo 294 del Código Procesal Penal. Establece las excepciones, las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. Establece los tres. Uno,
incompetencia. 2, falta de acción. Y 3, extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Entonces, prácticamente establecemos entonces que las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas dentro del procedimiento. Entonces, el juez o el tribunal podrán asumir de oficio la resolución o la solución, perdón, de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión, por su naturaleza, no requiera la instancia del legitimado a promoverla, ¿verdad? Y el artículo 295 establece ese trámite durante el procedimiento preparatorio. En cuanto al trámite del procedimiento preparatorio, pues establece que la interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente sin interrumpir la investigación, ¿verdad? Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Esto es en cuanto al tema de la interposición y su regulación legal de las excepciones. ¿Cuáles son sus efectos? Pues obviamente la cuestión de incompetencia será resuelta antes que cualquier otra, ¿verdad? Esa es la primera. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente, ¿verdad? Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiera proseguir por medio de otro de los que interviene, en cuyo caso la decisión solo desplazará del procedimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. Esto es en cuanto a los efectos de las excepciones. Sin embargo, establecemos entonces que las excepciones, ya platicamos en cuanto a su definición, en cuanto a su regulación legal y en cuanto a el trámite, ¿verdad?, de conformidad con la ley. Entonces, también establecemos que se subdivide en incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal. Y ello, pues, bueno, previo a continuar, pues, este material ustedes lo tendrán, o va dentro del material que se les va a hacer llegar a través de la compañía. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referimos con la incompetencia? Ya como las excepciones, son una subdivisión de las excepciones, como inciso A y la incompetencia. Pues en cuanto siempre al manual del fiscal, el fiscal, al igual que cualquiera de las partes, puede promover una cuestión de competencia por inhibitoria o por declinatoria, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Cuando entiende que el juez o tribunal que conoce el asunto no es el competente, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra regulado? En el artículo 56 del Código Procesal Penal en cuanto al tema de la inhibitoria y la declinatoria. ¿Cuándo se puede dar este aspecto? Bueno, un ejemplo puede ser que una persona es ligada a proceso, ¿verdad? Por el delito de violencia contra la mujer, pero resulta que el juez de instancia conoce el caso y en la audiencia de primera declaración la persona agresora es menor de edad, ¿verdad? Entonces se solicita que se dé la inhibitoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el juez competente para conocer procesos en contra de menores de edad, ¿verdad? Entonces debería ir a un juzgado de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Entonces acá establece como ejemplo el tema de la inhibitoria, o bien si ya existe un proceso que fue iniciado, pues entonces solicitar la declinatoria del mismo por la incompetencia, ¿verdad? Por esa incompetencia, porque es una persona o es un juez que no es competente para seguir conociendo. Entonces la incompetencia por razón, hay competencia por razón de materia y establece que deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El tribunal que la declare remitirá las actuaciones
al que considere competente y pondrá a su disposición a los detenidos que hubiere, ¿verdad? Es un caso que yo no sé si se los comenté al inicio, en el cual pues se da una posible comisión del delito de asesinato en contra de, de dos personas que resultaron, bueno, posteriormente fallecidas. 2 o 3 años después, los medios de investigación recabados, medios de convicción recabados por el ente investigador, pues se sospecha que pudieron haber sido cometidos 2 personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino. Lo conoce un juzgado, específicamente el juzgado de Villanueva, y resulta que al darse esa primera declaración, ella considera que por competencia se inhibe posteriormente de seguir conociendo el proceso, pero sí liga el proceso a las 3 personas. Y acá se da el tema de que a las 2 personas de sexo masculino por el delito de asesinato en contra de una de las víctimas que era de sexo masculino, y por femicidio en contra por la posible comisión porque la otra víctima era de sexo femenino, y en contra de la tercera persona sindicada por doble delito de asesinato, porque no se puede dar o encuadrar el delito de femicidio cuando posiblemente la persona de sexo femenino también es sindicada por la comisión de la muerte de una persona del mismo sexo, o sea, de sexo femenino. Y se inhibe de conocer y envía el proceso para un juzgado especializado, ¿verdad? Pero con la sorpresa que solo envía a la persona, a las personas que son sindicadas por el delito de femicidio, o sea, las 2 personas de sexo masculino. Y ella considera que el juzgado al cual ella representa como juez contralora, pues este juzgado debe conocer el proceso, el de doble asesinato en contra de la persona de sexo femenino en el juzgado específico de Villanueva. Les digo esto porque suele pasar, y acá pues obviamente las acciones dentro del proceso son las mismas, los sindicados son los mismos, pero ella quiso dividir el proceso por cuestiones de competencia. Sin embargo, aquí ojo con ello. Aquí se interpuso algún tipo de recurso en contra de esa resolución, toda vez de que no se comparten criterios, ¿verdad? Porque estamos entonces separando un proceso del cual pues, las personas posiblemente están dentro de la misma y separándolas a un juzgado y a determinado juzgado por su especialización, pero quedando una persona en este juzgado, consideramos, o bueno, en lo personal, que no es viable, ¿verdad? Esto da lugar a interposición de recursos. Eso lo veremos más adelante. A eso nos referimos entonces con la incompetencia. Muy bien. ¿A qué nos referimos con la falta de acción? Bueno, en cuanto, previo a analizar lo que es la falta de acción, en cuanto a la incompetencia, pues el artículo 56 del Código Procesal Penal pues establece esa inhibitoria y declinatoria. Entonces lo tomamos como un fundamento, su fundamento legal. Muy bien. En cuanto a el artículo 57 establece la oportunidad. Las cuestiones de competencia territorial o las fundadas en conexión de causas solo podrán ser propuestas hasta antes de comenzada la audiencia del debate, ¿verdad? Ya iniciado un debate, ya no se puede solicitar entonces esa conversión o esa conexión de un proceso a otro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora establecemos lo que es la falta de acción. Siempre analizando, pues la falta de acción se podrá interponer una excepción por falta de acción cuando, y establece 3 aspectos importantes de falta de acción. Inciso 1, podríamos mencionar, el Ministerio Público esté persiguiendo un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Cuando hablamos de un delito de acción pública dependiente de instancia particular, establecemos lo que para el efecto establece el artículo 24 ter del Código Procesal Penal, el cual establece que son delitos de acción pública, pero con el simple hecho de llegar a un acuerdo las partes, pues entonces puede suspender o debe darse por extinguida
la persecución penal por el mismo acuerdo al que se arriba, ¿verdad? Entonces, a ello nos referimos con lo que es un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Si se llega a un acuerdo entre ellos, se extingue la pena. Y el agraviado, cuando hablamos del agraviado, establecemos que se encuentra regulado en el artículo 116 y también querellante adhesivo 116 y 117 del Código Procesal Penal no hubiera presentado al menos denuncia del hecho, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se hubiera presentado denuncia del mismo, pues obviamente también se debe tomar en cuenta que para que se dé ese acuerdo, se debe reparar el daño ocasionado, ¿verdad? Esto siempre en cuanto al inciso A de la falta de acción. Inciso B, el Ministerio Público esté ejercitando la acción de un delito de acción privada, ¿verdad? Establecido en el artículo 24 del Código Procesal Penal, salvo en los supuestos a que hace referencia al artículo 539 del Código Procesal Penal. ¿Y qué establece el artículo 539 del Código Procesal Penal? Establece lo siguiente. Muy bien, dice querella, establece que artículo 539, querella. Quien pretenda querellarse y acredite carecer de medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio del Ministerio Público. Este precepto rige especialmente para casos de delitos de acción privada. Admitido el patrocinio, el interesado expedirá el poder especial correspondiente mediante acta ante el Ministerio Público, ¿verdad? Sin embargo, ya dentro de lo normal, pues el querellarse siempre reviste que se da a través de un abogado director, ¿verdad? Un abogado no defensor, sino que director. Pero en casos especiales de delitos de acción privada, donde no participa el Ministerio Público, la persona que demuestre recientemente que carece de fondos, que carece de un sustento económico, pues entonces solicitar el patrocinio al Ministerio Público para querellarse dentro del mismo. Y el inciso C de la falta de acción establece esa cosa juzgada. Por estos mismos hechos y contra esa misma persona ya existe una resolución judicial previa, o sea que ya existe una sentencia o ya se dio un sobreseimiento o aceptación del criterio de oportunidad como una medida desjudicializadora que impide que se ejercite la acción. ¿Por qué se impide que se ejercite la acción? Porque ya se dio una resolución previa, ¿verdad? Entonces, eso ¿cuánto es? En cuanto a la falta de acción. Y el inciso C de las clases de excepciones. Mencionamos ya la incompetencia, mencionamos la falta de acción y como inciso C, la extinción de la persecución penal. La persecución penal se extingue y obviamente establece el artículo 101 del Código Procesal Penal cómo es que se da esta extinción de la responsabilidad penal. El artículo 101 establece que, como número 1, por muerte del procesado o del condenado. 2, por amnistía. 3, por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permita expresamente. Entonces ahí es delitos dependientes de delitos de acción pública dependientes de instancia particular, como un ejemplo. Número 4, por prescripción. Por ahí hablamos del tema hace unos días en cuanto a el delito de faltas, ¿verdad? A los 6 meses prescriben ciertos delitos considerados faltas, ¿verdad? Por prescripción. Y 5, por cumplimiento de la pena. Esos son los aspectos en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal, ¿verdad? En cuanto a la extinción de la persecución, en cuanto a la extinción, perdón, de la responsabilidad penal, artículo 101. En cuanto a extinción de la persecución penal, que no es lo mismo que la responsabilidad penal, el Código Procesal Penal, en su artículo 32, ¿verdad?, señala cuáles son los motivos para que ésta se dé a saber. Entonces, analizamos el artículo. Extinción de la persecución penal. Muy bien. Y efectivamente lo establece el artículo 32, ¿verdad?
los cuales son los siguientes: extinción de la persecución penal por muerte del imputado, ¿verdad? Por amnistía, el inciso 2, 3, por prescripción y 4, por el pago del máximo previsto para la pena de multa si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad en el caso de delitos sancionados solo con esta clase de pena. No son solo 3, sino que son 4. Número 5, por el vencimiento del plazo de prueba sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal. Número 6, por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados de dependencia que dependan de ella. Número 7, por la renuncia o por el abandono, ¿verdad? De la querella respecto de los delitos privados o a instancia de parte. Y número 8, por la muerte del agraviado en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos en el Código Penal. Y número 9, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 bis, último párrafo del Código Procesal Penal, el cual concretamente indica: la aplicación del criterio de oportunidad provoca el archivo de proceso por el término de 1 año y al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal. Entonces, acá el artículo 101 establece lo que es la extinción de la responsabilidad penal, y el artículo 32 establece esa extinción de la persecución penal como inciso C, ¿verdad? Inciso C de las excepciones. Entonces, estamos claros en cuanto al tema de las excepciones y que también se subdivide en incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal. Bien, compañeros, hasta acá. Si tienen alguna duda, tenemos unos 5 minutos. Caso contrario, pues yo les hago llegar su material, el material de apoyo el día de hoy, y el día jueves creo que quizá vamos a tratar temas que tengan que ver con algunas dudas que tengan ustedes, algún tipo de resumen para que ustedes tengan un criterio más amplio para su examen del día viernes. Por el momento, pues las personas que ya deseen desconectarse, pues pasen cada uno de ustedes muy buena tarde y suerte en sus segundos parciales, en sus 5 materias. Muy buena tarde, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Cuídense mucho. Feliz tarde, licenciado. Qué gusto. Hasta luego. Dígame, Cintia, qué gusto. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo tengo una duda en cuanto a las excepciones. Usted decía que estas son interpuestas por las partes, pero la parte que me confundí es en el tercer párrafo del artículo 294, en donde dice que el juez o el tribunal podrán asumir de oficio. ¿Ahí qué significa? ¿Que ellos las interponen o solamente ellos dan como la solución, digamos, el trámite? Sí, efectivamente. Puede ser interpuesto por los sujetos procesales, o sea, por las partes. Pero si nadie lo interpone, un juez, si determina que se pueden dar las excepciones, de forma objetiva, de oficio puede señalarlas y dictarlas. Ah, ya. Muy sin bien. Necesidad de que lo soliciten, ¿me entiendes? Ah, sí, le entendí. Ah, ok. Gracias, licenciada. Feliz tarde. A sus órdenes. Elmer. Buenas tardes, Félix. Solo con una consulta con lo que estaba preguntando la compañera, de que si el juez puede solicitar de oficio, pero en este caso, ¿será que no se estaría violentando el principio de imparcialidad? No, fíjese que no. Yo creo que aquí su fundamento será en cuanto al tema de una resolución de conformidad con el artículo 11 y 11 bis, y también en cuanto al tema de la objetividad, porque acuérdense que un juez debe ser imparcial. Si una de las partes, por desconocimiento, porque se le pasó o porque no sabía, ¿verdad? Bueno, no, por desconocimiento, no lo interpone, pues si el juez considera que se pueden dar las excepciones, él tiene las calidades para interponerlas de oficio, ¿verdad? Entonces, no afectaría
fíjese que no afectaría a ninguna de las partes, sino que él, por el contrario, puede evitarse quizá la interposición de algún recurso posterior. Ok. Lick, tenía otra pregunta. Ahí en el artículo 194, numeral 3, establece la extinción de la persecución penal. Eso quiere decir que también aplica el artículo 101 del Código Penal Sí, lo que dentro pasa es que de la persecución. tomamos en cuenta que el artículo 101 del Código Procesal Penal es en cuanto a la extinción de la responsabilidad civil, mientras que el artículo 32 establece la extinción a la persecución penal. O sea, si hablamos del tema de la extinción de la persecución penal es por cuando existe un proceso abierto en contra de algo, ¿verdad? A eso nos referimos. Ahora, la extensión de la responsabilidad civil es cuando ya existe una condena, ¿verdad? O existe ya una resolución o fallo, ¿verdad? Y entonces se puede dar esa extinción de esa responsabilidad penal, en primer lugar por muerte, ¿verdad? Por eso establece muerte del procesado o del sindicado, ¿verdad? Por amnistía, por perdón del ofendido, por prescripción y por cumplimiento de la pena. Sin embargo, es un poco más amplio el tema de la extinción de la persecución penal que el tema de la extinción de la responsabilidad penal. Pero se encuentra regulado en el artículo 101. Ambos se encuentran ahí, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí. 101 del Código, artículo 101, si no estoy mal, del Código Penal. Déjenme analizar. Sí, es 101 del Código Penal. Para los que me escuchan, artículo 101 del Código Penal establece la extinción de la responsabilidad penal, y también el artículo 102 establece la extinción de la pena, ¿verdad? Ya que es una situación diferente del Código Penal. En conclusión, solo aplicaría el artículo 32 del Código Procesal Penal. Sí, porque nos referimos únicamente a la extinción de la persecución penal, mi estimado Elmer. Ok, comprendido. Lick, Sí, cuéntame. la cuestión prejudicial lo solicita las partes. Sí, sí, sí. Fíjese que es como un mecanismo de defensa inclusive, pero cuando concretamente es válida, ¿verdad? Esa cuestión prejudicial se da cuando existe, bueno, está siendo procesada una persona por el delito tal, pero esa persona puede que sea agraviado, o el agraviado puede que sea sindicado, ¿verdad? En otro proceso. Entonces se puede dar esa cuestión prejudicial. ¿Sabe dónde se encuentra? Bueno, ya aprovechando, lástima, por cuestiones de tiempo no puedo explicar todo, pero básicamente hagámonos la idea de una audiencia intermedia y establecemos lo que es el artículo 336 del Código Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: actitud del acusado, ¿no? Por eso luego que es mecanismo de defensa. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra, y establece, ¿verdad?, señalar, como inciso 1, los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Número 2, plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal, dentro de ellos la cuestión prejudicial y civil previstas en este código. Y número 3, formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público. Cuando el requerimiento del Ministerio Público se establece que es la acusación, va instando incluso por esas razones al sobreseimiento de la clausura. Entonces acá, esto es o sea, estos obstáculos a la acción penal, ¿verdad? Cuando hablamos de obstáculos a la persecución penal, perdón, pueden ser mecanismos idóneos de defensa de conformidad con el artículo 336 del Código Procesal Penal en cuanto a temas que nos atañen de lo que es el proceso penal y específicamente en la audiencia intermedia.
Bien, compañeros, un Solo- gusto. Ahí estamos, ¿verdad, Elmer? Sí, solo que le interrumpa la última pregunta. Los obstáculos a la persecución penal se puede presentar hasta la etapa intermedia. Y depende. O Puede también ser incluso inclusive en la audiencia de primera declaración, pero acuérdense que hay momentos procesales, por eso los momentos procesales son fundamentales. Oye, ya, puede ser hasta la audiencia intermedia señalarlos, pero también en la audiencia de primera declaración pueden darse esos obstáculos a la persecución penal. Sin embargo, como le digo, ¿cuál es la función de los obstáculos a la persecución penal? Pues hasta cierto punto dilatar el proceso, que puede ser uno de los aspectos, pero que también recuerde que puede obtenerse el beneficio de que si goza de una bueno, si la persona está privada de su libertad, pues puede gozar de medidas sustitutivas, ¿verdad? Puede recobrar su libertad. Entonces, también en base a ello, ¿no? Regularmente se da en la audiencia intermedia. Es raro que en el proceso pueda solicitarse. Y si se solicita dentro del proceso, pues entonces en la audiencia intermedia se discute. En la etapa si se solicita en la etapa preparatoria, en la audiencia media, en la audiencia intermedia, cuando se analiza o bien se da participación por ello. esto no aplica cuando se inicia el juicio oral. Bien, por eso acuérdense que lo venimos platicando. Por eso, no sé, en cuanto al tema de la interposición, debe ser por escrito si es ante un tribunal y se puede interponer como a través de un incidente. Fíjese que ya vamos a llegar a la etapa de la otra, bueno, la otra semana creo que nos recibimos clases, la subsiguiente hablaremos sobre el debate. Fundamental lo que son los incidentes dentro del mismo. Y entonces por la vía incidental y por escrito se interpondrían dentro de un debate. Gracias. Gracias, Elmer. Muy buena tarde, compañeros. Licenciado, feliz tarde. Nos vemos o nos platicamos para el día jueves. Adiós.